Gracias por este día, gracias Señor por esta noche y poder compartir tu palabra. Utiliza mi vida, utiliza mi mente, utiliza mi corazón. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento para compartir tu palabra, y reprendemos todo espíritu maligno, reprendemos todo espíritu de las tinieblas que se quiere oponer a la predicación de tu palabra. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús, atamos a todo principado, a toda potestad, a toda obra del enemigo, lo reprendemos, lo atamos, lo reprendemos a lo más profundo del abismo, y nada ni nadie puede impedir la predicación de tu palabra, nada ni nadie puede impedir la impartición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a desarrollar esta conferencia que lo he titulado Aviva el fuego. Todos repitan: aviva el fuego. Si hay una temporada donde la juventud debe de avivar el fuego, es esta temporada, cuando hay una cantidad de jóvenes que se están alejando de Dios. Lo he comentado en otras oportunidades. Mayormente ustedes, jóvenes y señoritas que se están preparando, que están yendo al colegio, algunos ya están en la universidad. En la universidad, no me dejarán mentir, les están introduciendo filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. Yo recuerdo a un amigo que me dijo: mira, Diego, ahora estoy en la universidad, ahora me están instruyendo en la filosofía del ateísmo. Eso, lo de Dios, Diego, es una gran mentira. Eso, lo de Dios, no existe. Es para manipular a las personas. Y me sorprendí, siendo un joven creyente, siendo un joven cristiano, en la universidad le cambiaron su manera de pensar. Por esa razón necesitamos avivar el fuego. Abra su Biblia en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tenga, diga un amén, y todos juntos vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tome su lugar. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo que era necesario avivar el fuego del don de Dios? Porque Timoteo se estaba distrayendo, porque Timoteo se estaba queriendo alejar de Dios, como seguramente muchas veces pasa con nosotros. Las distracciones del mundo, las distracciones de nuestra generación nos quieren alejar de Dios. Hay tantas distracciones el día de hoy. Por ejemplo, un gran vicio que hay en estos días es el videojuego, el entretenimiento en esos videojuegos. ¿Cuántos jóvenes pierden horas y horas? Por ejemplo, el entretenimiento del deporte. ¿Cuántas personas pasan horas y horas frente al televisor sin haber leído la Biblia? Hagamos una prueba, muy sencillo. ¿Leyó usted la Biblia el día de hoy? ¿Leyó usted la Biblia esta semana, la semana pasada? No hay tiempo para leer la Biblia, pero sí hay tiempo para otras cosas. No hay tiempo para leer la palabra de Dios, pero hay tiempo para ver una película. No hay tiempo para leer la Biblia, pero hay tiempo para estar en los videojuegos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Vamos a ver la respuesta. Allí mismo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y nos abre el panorama. ¿Por qué razón Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego? Dice:
huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está la respuesta, porque Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, y le dice: huye de las pasiones juveniles. Seguramente Timoteo se estaba queriendo distraer en las pasiones, en los pasatiempos de esa temporada. Lo mismo sucede con nosotros el día de hoy. Perdemos mucho tiempo en las distracciones y no debe de ser así. Hoy más que nunca, joven y señorita, debes de avivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos jóvenes se están muriendo sin Dios y sin esperanza? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué motivo hay que predicar? ¿Por qué razón hay que avivar el fuego? Porque tú y yo somos los llamados de predicar el Evangelio. No es Cristiano Ronaldo, no es Lionel Messi el llamado para predicar el Evangelio. Eres tú y soy yo. No sé si ustedes saben las estadísticas. ¿Cuántos acá leen? En lo personal me encanta leer, me encanta informarme, me encanta leer muchas cosas. Y dice las estadísticas que cada día, escucha muy bien, cada 24 horas 150,000 personas mueren. ¿Cuánto? 150,000. Ahora preguntémonos, de esas 150,000 personas, ¿cuántos se están yendo a la eternidad sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos de ellos están muriendo en pecado? ¿Y quién les va a predicar el Evangelio? ¿Y quién les va a predicar la palabra de Dios si no eres tú, si no soy yo? Un día, escucha bien, un día nos vamos a parar delante de Dios. Grandes, pequeños, absolutamente todos, un día nos vamos a parar delante de Dios. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar? Jesús te va a preguntar: ¿predicaste mi palabra? ¿Predicaste mi evangelio? ¿Le hablaste por lo menos a una persona de mi evangelio, de mi palabra? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder? No, Señor, lo que pasa es que estuve muy entretenido con los videojuegos. No, Señor, lo que pasa es que yo era muy fanático al fútbol y pasaba horas y horas viendo el clásico español, viendo la Champions League, viendo la UEFA, viendo la Superliga. Señor, perdóname, pero no tuve tiempo para predicar. Las damas, ¿qué le van a decir? Señor, no tuve tiempo para predicar. Lo que pasa es que estaba muy entretenido con las telenovelas, estaba muy entretenido con las series que salen en la tele y yo no tuve tiempo para predicar. Perdóname, Señor. ¿Y qué te va a decir Jesús? Apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Yo creo que ninguno quiere escuchar eso, ¿o sí? ¿Alguien en esta noche quiere escuchar esas palabras? Apártate de mí, nunca te conocí. Por eso aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tú eres la persona, yo soy la persona que hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios. Cuando vemos las noticias, cuando entramos en nuestras redes sociales y vemos la noticia: joven de 18 años murió atropellado en su motocicleta. Joven de 20 años murió ejecutado. Y nos preguntamos: ¿será que esta persona murió con el perdón de Cristo? ¿Será que esta persona murió con el Jesús en el corazón, o ha partido a una eternidad sin Dios y sin esperanza? Pero tú y yo somos los responsables de hablarles de Cristo. Tú y yo somos los responsables de predicar la palabra de Dios. Por eso aviva el fuego que hay en ti. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, escucha lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Vuelve a tu primer amor. Muchos de ustedes antes les gustaba orar, tenían pasión por la lectura de la Biblia, pasaban horas y horas leyendo la Biblia, querían servir a Dios, pero al pasar del tiempo se enfriaron. Y es lo que dice el libro de Apocalipsis: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Hermano y hermana, joven, señorita, vuelve a tu primer amor. Lo más maravilloso en esta vida es servir a Dios. Lo más extraordinario en esta vida es hacer la voluntad de nuestro Creador. Si ustedes comprendieran el alto privilegio de servir a Dios, el alto privilegio de hacer la voluntad de Dios, créeme que a partir del día de hoy voy a tomar en serio la lectura de la palabra. A partir de hoy, si en esta iglesia me van a dejar un cargo, con toda alegría lo voy a recibir. Usted va a servir en el ministerio de los jóvenes, usted va a servir en el ministerio de escuela dominical, y dirá: claro que sí, con gusto, voy a servir a Dios. Pero ¿qué decimos? No, hermano, el otro año, no tengo tiempo, estoy ocupado. Hermano, sirva a Dios el otro año. Nos excusamos. Por eso dice Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Orar, leer la Biblia, servir a Dios, anhelo, pasión de buscar a Dios. Aviva el fuego. No dejes que se apague el fuego que hay en ti. El día de hoy renueva tus fuerzas. El día de hoy pídele al Espíritu Santo que te vuelva a Él, que te acerque a Él. Posiblemente te has enfriado, no tienes deseo de orar. Hagamos un ejercicio. ¿Oraste el día de hoy? ¿Te tomaste el tiempo de un momento de intimidad con Dios o no? Ni siquiera oras cuando comes, ni siquiera oras cuando te levantas, ni siquiera oras cuando te acuestas. Voy a creer que vas a tomarte un tiempo durante el día para buscar a Dios. Vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, porque dice: vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Joven y señorita, a ti te hablo, porque nosotros somos la siguiente generación que vamos a tomar el liderazgo de nuestras iglesias, porque nuestros líderes están envejeciendo. Por ejemplo, yo le predicaba a los jóvenes de nuestra iglesia: las personas que nos han dado el ejemplo ya envejecieron, están lidiando con enfermedades. Ahora entonces, ¿quiénes van a ser los que van a ministrar? ¿Quiénes son los que van a orar por los enfermos? ¿Quiénes son los que van a dar una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza? Si no somos tú y yo, somos esta generación que vamos a tomar el liderazgo de nuestra iglesia. Y por eso debemos de avivar el fuego que hay en nosotros. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús tenía que estar convencido que realmente Pedro lo amaba. ¿Y cuál fue el encargo para Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Cuál fue el encargo para Pedro? Instruye a mis ovejas. Escasean los predicadores el día de hoy. Decía en la otra oportunidad: en cada una de las iglesias hay solistas, hay músicos. Seguramente en esta iglesia hay más de algún grupo musical. Ahora les pregunto: ¿cuántos predicadores hay? En nuestra iglesia hay más de 5 grupos, pero muy pocos predicadores. Y por eso Cristo le dice a Pedro: ¿me amas, Pedro? Si de verdad me amas, apacienta mis ovejas, dales mi palabra. Hermano y hermana, como dije al principio, ¿quién es el encargado de predicar? ¿Quién es el encargado de llevar la palabra de Dios si no somos tú y yo? Pero si no nos preparamos, pero si no tenemos interés de servir a Dios, si no nos llama la atención, qué aburrido ir a la iglesia. Bueno, voy porque mi mamá me regaña, voy porque mi papá me regaña, mejor le voy a dar el gusto. No le des el gusto a tus padres. Enamórate de Dios, enamórate de Cristo, enamórate del Espíritu Santo. Dile: Señor, dame amor hacia ti. Quiero enamorarme de ti, quiero hacer tu voluntad. Quiero ir a la iglesia porque nace de mí. No voy a la iglesia por obligación. No voy a la iglesia bajo presión. Voy a la iglesia, Señor, porque te amo. Yo personalmente he tomado la determinación, y lo digo donde quiera que me paro, he tomado la determinación de amar a Dios. Nadie me obliga a predicar. Manejo más de 10 canales en Facebook. Hace poco hicimos nuestro 2º aniversario. Hemos evangelizado a más de 25 millones de personas a través de las redes sociales. Porque ahorita estamos en otra generación, son otros tiempos. Yo recuerdo hace 15 o 20 años, ¿se acuerdan ustedes? Era la radio. ¿Cuál era la radio más escuchada? ¿Se acuerdan? La Voz de los Altos. ¿Se acuerdan de la Voz de los Altos? ¿Se acuerdan de Radio Landívar? Estéreo Vida. Ahora en nuestra actualidad son otros tiempos. Ahora es el internet. Ahora es el YouTube, ahora es el Facebook, el Instagram, el TikTok, el Likey. Yo tengo todas las redes sociales y ustedes entran a mis plataformas predicando la palabra, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas. Porque ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los llamados a predicar. He tomado muy en serio la evangelización. Es una determinación que yo he tomado, y nadie me obliga y nadie me regaña. Yo podría no servir a Dios, podría no predicar, nadie me obliga, pero es una determinación. Y lo mismo te digo el día de hoy: toma la determinación, toma la decisión de servir a Dios, de amar a Dios, de predicar su evangelio. Y esto es maravilloso cuando tú y yo tomamos en serio de servir a Dios. Y Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Yo te reto el día de hoy. Este año no debe de terminar sin que no le hayas hablado a Cristo por lo menos a unas 4 personas. ¿Te atreves? ¿Te animas? ¿Aceptas el desafío? ¿Dónde es tu campo evangelístico? Con tus amistades. ¿Dónde es tu campo evangelístico? Con tus compañeros de trabajo. ¿Dónde es tu campo evangelístico? Con tus compañeros de escuela, tus compañeros de universidad. ¿Cómo puedes evangelizar? Con un testimonio. ¿Alguien en este lugar Dios ha hecho una obra en su vida? ¿Alguien en este lugar ha experimentado un milagro? Esa es la manera de evangelizar. Y le dices a tu amigo o a tu amiga: mira, ¿qué te parece si hoy te cuento una historia que pasó conmigo? Mira, te cuento que hace un año, o te cuento que hace un mes estuve muy enfermo.
pero le oré a Dios, puse mi confianza en Dios y fíjate que Él hizo un milagro en mi vida. De esa manera estás evangelizando. Otra manera de evangelizar es que testifiques lo que Dios ha hecho contigo y dices: mira, te cuento una historia. Yo estaba sin trabajo, estaba sin ningún empleo, pero le oré a Dios, me levanté de madrugada, le pedí a mi Dios que me diera un trabajo. ¿Y qué crees? El Señor me dio un trabajo y ahora tengo un empleo. Estoy muy contento. De esa manera estás evangelizando, estás testificando las obras de Dios. Yo no creo que ninguno de ustedes no haya experimentado un milagro en su vida. Yo sé que sí. ¿Han experimentado ustedes un milagro en su vida? ¿Ha hecho Dios algo en su familia? De esa manera entonces evangelizan. De esa manera le cuentan a alguien. Y así las personas entonces dicen: ah, entonces Dios existe. Entonces Dios hace obras, Dios hace milagros, y ellos se acercarán a Dios. Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vio la gran multitud. Dice que estaban dispersadas como las ovejas que no tienen pastor. Y Jesús dice: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y eso es la realidad. Necesitamos más jóvenes y señoritas que cumplan el ministerio, que lleven la palabra de Dios. Mire, cuántas personas están muriendo en los hospitales y necesitan una palabra. Sus contactos en las redes sociales, muchos de ellos están viviendo en ansiedad, en depresión, no le encuentran sentido a la vida. Si tan solo tú te propusieras de publicar un versículo de la Biblia en tu red social, ese versículo puede ser de bendición. Si yo revisara tu perfil, ¿cuándo fue la última vez que compartiste un versículo de la palabra de Dios? Si yo revisara tu WhatsApp, ¿cuándo fue la última vez que en tu estado compartiste un salmo? Yo te motivo el día de hoy que tomes en serio a Cristo, que tomes en serio el evangelio, que no vengamos solo por rutina, por costumbre a la iglesia, y que le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, en verdad, ayúdame. Espíritu Santo, motívame. Espíritu Santo, enciende la llama dentro de mí que se está apagando. Ya no tengo deseo de congregarme, ya no siento ese deseo de ir a la iglesia, ya no siento ese anhelo de leer la Biblia, ya no siento ese deseo de orar. Espíritu Santo, aviva el fuego. ¿Cuántos el día de hoy le dicen al Espíritu Santo: aviva el fuego dentro de mí, Espíritu Santo? Dile al Espíritu Santo el día de hoy que avive el fuego dentro de ti. A la verdad, dijo Jesús, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Padre, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Y dónde están esos obreros? Aquí. ¿Dónde están esas obreras? Aquí. Joven y señorita, dale lo mejor de tu vida a Dios. Dale lo mejor de tus energías a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice así, Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Cuando usted quiere expresar su amor hacia Dios, y muchas personas chulean a Dios y le dicen: papito bello, papito hermoso, oh mi amado, y eso es bueno, pero bíblicamente el amor hacia Dios dice que es guardar sus mandamientos. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, entonces le está demostrando su amor. Y dice Primera de Juan: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el más grande mandamiento en nuestra actualidad? ¿Cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento en nuestra actualidad. Muy bien. Y entonces, si yo verdaderamente amo a mi prójimo, entonces le voy a hablar la palabra de Dios. Y en el libro de Marcos, escucha bien, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, si yo verdaderamente amo a mi prójima, le voy a predicar el evangelio y le digo: ¿cómo se llama usted? Magalí. Le digo: Magalí, es necesario que tú aceptes el evangelio. Es necesario que tú aceptes a Cristo. De esa manera yo la estoy amando a ella, porque le estoy predicando una gran verdad acerca del evangelio. El otro día yo hice un ejercicio y dije: solo tengo dos opciones. O lo que está en todo este libro es una gran verdad o una gran mentira. Solo tengo dos caminos. O todo lo que relata este libro es verdad o es un gran engaño, como dicen los ateos. Pero por supuesto es una gran verdad. Todo lo que está plasmado en este libro llamado Biblia es verdad. Y esta Biblia habla de un infierno. Y esta Biblia habla de un lago de fuego, donde las personas que no aceptaron el evangelio, que no aceptaron a Cristo, no se arrepintieron de sus pecados, van a pasar toda la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Esa es la razón, joven y señorita, por qué debemos de predicar a Cristo. Nos tiene que doler cuando una persona muere sin Cristo. Nos tiene que doler, pesar en el alma, cuando nos enteramos que una persona se quitó la vida, se privó, se ahorcó, tomó veneno. Por supuesto que no es la voluntad de Dios que uno se quite la vida. Pero ¿quién entonces les va a hablar? ¿Quién entonces le va a decir a la joven y a la señorita: no te quites la vida? Te dejó el novio, te dejó la novia, no es el fin del mundo. Tienes una deuda de 100,000, de 200,000, no es el fin del mundo. Dios te puede ayudar. Pero ¿quién entonces dará esa palabra de ánimo? ¿Quién entonces dará esa palabra de fortaleza si no eres tú y yo? Yo estaba dando una enseñanza a las hermanas que salen a orar, y yo les decía: hermanas, cuando ustedes van a orar, por favor, tengan cuidado con las palabras que van a expresar. No vaya a ser que en vez de ir a motivar la fe del enfermo, lo dejan más muerto. Porque le dicen: ¿qué tiene, hermana? Ay, no sé por qué, pero me duele el estómago, tengo diarrea, tengo vómitos. Ay, cuidado, hermana, porque eso fue lo que le dio a mi cuñada, y fue cáncer y se murió. Ya le dejó metido el temor. Cuando usted llegue a ver a un enfermo, le tiene que dar palabra de ánimo y decirle que por sus llagas hemos sido curados. Al que cree todo lo es posible, que para Dios no hay nada imposible. Usted debe de ir a dar una palabra de ánimo. Entonces, el mandamiento es ir a predicar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si ustedes comprendieran, jóvenes y señoritas,
el alto privilegio de predicar el evangelio y las grandes bendiciones que Dios da por ser obediente, he llegado a la conclusión que predicar el evangelio abre puertas de bendición a tu vida. Fíjese que un día, cuando yo estaba allá, les cuento rapidito el testimonio. Cuando yo estaba en la ciudad de Houston, Dios me dio el privilegio de ser DJ cristiano. Amenizaba bodas, quinceañeras, todo evento puro cristiano. Y me pagaban muy bien. Cada evento me daban $600, $700, que eso es muy bien pagado allá en Houston, por 4 horas. Y un día yo estaba cómodamente en el sofá, ahí acomodado, feliz, y me cae una llamada y me dicen: estamos hablando con DJ Diego. Sí, a la orden, DJ Diego. Queremos que nos reserve una boda para tal fecha. Por supuesto. Entonces deposíteme, pues que eso es trabajo, no es ministerio. Porque una cosa es un ministerio, una cosa es un trabajo. Como yo les digo a los hermanos, el trabajo yo cobro. Yo para predicar no cobro, pero para mi trabajo sí, porque trabajo es trabajo. Entonces ese era un trabajo, el DJ cristiano, porque yo compré mis aparatos, mis equipos, y les dije: bueno, deposíteme $100 a tal cuenta. Y un primo me estaba observando, y yo no me fijé que me estaba observando. Y yo ahí en la comodidad de mi sofá me gané $100 en un par de minutos. Y me dijo: primo, te envidio. Me dijo: ¿por qué me envidias, primo? Acostado ganas dinero, me dijo. Pero le dije: ¿sabes tú cuál es el secreto? ¿Cuál? Me dijo: predicar el evangelio. Porque esto de predicar, hermanos, yo no comencé ayer. Allá en la ciudad de Houston, nosotros salíamos a predicar. Íbamos a los apartamentos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora. Nos regala 5 minutos de su tiempo. Y habían personas que eran corteses y decían: claro que sí, te regalamos 5 minutos. Muy bien, yo aprovechaba los 5 minutos, le predicaba el evangelio: necesitas a Cristo, Dios te ama, Él dio su vida por ti, 5 minutos, gracias. Y le dejamos regalado una Biblia. Lo hacíamos constantemente. Íbamos a los parques, poníamos los equipos, los aparatos, y yo me ponía a predicar. Ahí estaba el ministerio de alabanza, cantaba un par de cantos y yo predicaba. Y he comprendido que predicar el evangelio te trae bendición, porque es obediencia. Y dice la palabra: obediencia quiero. A Dios le agrada cuando usted y yo somos obedientes. Tú debes de entender que obedecer el mandato de predicar el evangelio te van a abrir puertas. Yo no sé de qué te quieres graduar, joven y señorita. ¿Quieres ser médico, abogado, ingeniero? Yo no sé qué planes, qué sueños tienes en la vida. Te doy el secreto: predica el evangelio y vas a ver que Dios te abrirá puertas. Y dice: oye, ¿cómo se abrieron las puertas? Yo nunca imaginé que iba a estudiar en la universidad tal y tal. Yo nunca imaginé que iba a tener un empleo en tal lugar. Predica el evangelio, porque esa es la voluntad de Dios. La más grande voluntad de Dios en nuestra actualidad es que prediquemos el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú hablas de Cristo a otra persona, le estás agradando a Dios. Y dice Dios: este es mi hijo y mi hija, es obediente, me agrada. ¿Por qué no darle lo que necesita? ¿Por qué no darle lo que me está pidiendo? Señor, necesito esto, necesito un empleo, necesito estudio, necesito esto, Señor. Esto es lo que yo necesito en mi vida. Y cuando tú eres obediente y predicas la palabra de Dios, Él te lo da. Yo tenía el gran sueño de tener una muy bonita casa. Ese era mi sueño y lo tenía en mi corazón. Y yo decía: yo quiero una casa. Lo tenía diseñado en mi mente, solo en mi mente. Quiero mi casa que tenga plantas adelante, que tenga una palmera, que tenga letras hebreas. Y yo tenía diseñado en mi mente, pero no se llegaba a dar todavía. Y tenía ese sueño, pero yo decía: yo veré eso, lo veré, yo no moriré. Yo coordinaba eventos en Iglesia de Dios, coordinaba eventos ahí. Y terminaba el evento, tomaba un vasito de arroz o caliente, como en esta época hay mucho frío, y me paraba ahí y decía: aquí va a haber una casa de 2 niveles.
¿Cómo? No lo sé. No tengo ni un centavo en la bolsa ahorita, pero de que va a haber, va a haber. Y cada vez que coordinaba o iba a predicar a la iglesia de Dios, siempre me paraba ahí. Y yo decía, aquí va a haber una casa, va a haber una casa. Le pregunto, ¿está esa casa o no está? ¿Y cómo se logró? Ni yo lo entiendo, ni yo lo comprendo. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en la obediencia. Predica la palabra de Dios, predica, 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 porque te abre puertas. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Miren, a mí siempre me ha gustado, así como mi hermano Byron, colega, locutor, siempre me ha gustado la radio, desde hace tiempo. Mi papá odia el fútbol como usted no tiene idea. Mi papá es enemigo aférrimo del fútbol. Pero yo de jovencito me encantaba escuchar fútbol en la radio. Y ahí escondidito escuchaba mi partido. Y qué municipal, qué comunicaciones. Y yo ahí, mire, fanático al deporte. Y uno de mis sueños era ser narrador de fútbol. Y yo decía, cuando yo voy a crecer, voy a trabajar en Emisoras Unidas, voy a trabajar en Cadena Sonora y voy a narrar partidos de fútbol. Y aquí viene atacando y tiro libre y ¡gol! Emocionado yo. Pero cuando leí este pasaje, Romanos capítulo 10 versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, cambió mi perspectiva de vida. Y dije, no quiero ser narrador de fútbol, quiero ser predicador del evangelio. Porque ahí no dice cuán hermosos son los narradores de fútbol, no dice ahí cuán hermosos son los pies de los futbolistas, cuán hermosos son los pies de los que graban películas. Dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando tú predicas, cuando tú anuncias de Cristo, eres de alta estima delante de Dios. Y dice, qué hermosos pies de mi hijo, qué hermosos pies de mi hija, porque está predicando el evangelio. Predica la palabra de Dios. Aviva el fuego, aviva el fuego. Estaba leyendo un artículo y dice que en los años 60, en los años 70, en los años 80, multitud de personas se convertían al evangelio. Pero a partir del año 90 en adelante ha venido un decaimiento. Muy pocas personas se están convirtiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos dejado de predicar. Hagamos un ejercicio. En esta iglesia, ¿cuántos se han convertido en los últimos 5 años? Nuevos convertidos. Nuevos. ¿Cuántos? Usted tiene la respuesta. ¿Y por qué no hay muchos? Porque no predicamos. ¿Por qué no hay muchos? Porque no nos tomamos el tiempo de predicar. Mire, hermano, como yo digo, quizás lo que voy a decir no está muy correcto, pero lo voy a decir. Por ejemplo, los futbolistas les dan trofeos. Ahora existe el Balón de Oro. Y yo dije, si yo pudiera tener un trofeo como predicador, ¿saben cuál es mi trofeo? Un catequista católico. Me gané toda la familia para Cristo, para la gloria de Dios. Estaba yo en una reunión como el día de hoy, predicando. Hice el llamado. Pasó la esposa, pasaron las hijas, pero el papá no pasaba. Y yo me di cuenta que no quería pasar, pero yo insistía: acepta a Cristo, ven a Cristo. Lo mejor que puedes hacer es aceptar a Cristo. Y por fin tomó la decisión y pasó. Un mes después me visitó a mi casa
y me contó su testimonio y me dijo: hermano Diego, ¿sabe usted por qué yo no quería pasar y me era difícil pasar? No lo sé, mi hermano, porque yo era el catequista de mi aldea y por mi mente cruzaban pensamientos: ¿qué van a decir si escuchan que me convertí al evangelio? Toda la gente que yo lideraba, la gente que me seguía, la gente que yo instruía, van a escuchar que acepté el evangelio. ¿Qué van a decir? Y por eso no tomaba la decisión. Pero hasta que el Espíritu Santo me convenció y acepté, y ahora son unos buenos cristianos. Las hijas ahora tienen un dúo, le cantan, y cuando yo los veo cantar yo digo: qué bendición, yo me siento feliz, me siento alegre. Pero si yo no predico, imagínense, no los iba a ganar. ¿Y qué dice Romanos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Juzgamos tanto a la gente, pero no les predicamos. Tú y yo debemos de predicar. Toma muy en serio. Estamos terminando este año y tú dile a Dios: Señor, este año está bien, fui perezoso, no prediqué, pero el año que viene voy a tomar en serio la predicación. El año que viene de verdad te voy a servir. Yo estoy muy contento porque tengo 5 invitaciones para el otro año y estoy muy emocionado. Señor, ya quiero el momento que llegue. Me dijeron: hermano, vamos a hacer 2 tardes evangelísticas. ¡Qué calidad! Vamos a ir a predicar el evangelio. Vamos a ir a ganar almas para Cristo. Vamos a ganar personas para el reino de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere agradar a Dios? Este es el mandamiento hacia Dios: guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Predicar el evangelio. Gana almas para Cristo. Preséntale un alma a Dios como ofrenda. Te reto, por lo menos gana un alma para Dios. Mire, ¿cuántos somos acá? Fácilmente habemos unos 50. Que cada uno le presente un alma a Dios. Imagínense, nos duplicaríamos. Yo ya le gané almas para Dios, por eso tengo derecho de decirlo. He ganado almas para... Hace poco, recientemente, gané otra persona para Dios, católico, de hueso colorado. Y esta persona ganó a sus hermanos. Ahora ya son 3. Y están a punto de ganar a su mamá. Ya van a ser 4. Y seguramente va a ganar a su papá, porque dice la Biblia: el que lleva la luz del evangelio. Hay una promesa. Si la persona acepta el evangelio, dice: cree tú y toda tu casa será salva. La persona lleva la luz del evangelio, tarde o temprano alcanza a toda la familia. Pero alguien tiene que sembrar la semilla. Tú y yo debemos de sembrar la semilla del evangelio. Aviva el fuego. Aviva el fuego el día de hoy. Dile al Espíritu Santo que despierte el fuego en ti, que se vaya todo conformismo, que se vaya toda pereza. Yo tengo un mensaje que se llama ¿por qué? ¿Por qué para las cosas de Dios nos cuesta mucho? Nos aburrimos. Pero yo te pregunto, ¿será que tú te aburres con el videojuego? ¿Será que empiezas a bostezar? Ahí está. Yo tengo un sobrino que casi le salen los ojos. Casi le salen los ojos. Pero en la iglesia sí nos aburrimos. Las hermanitas le llevan el hilo a la telenovela y saben en qué capítulo se quedó. Pero un mensaje se aburren. Que ya termine ese predicador, hombre, habla mucho. Ya que termine, ya me quiero ir. Hay mucho frío. Cuando no había pandemia, dime si es verdad o mentira. Cuando no había pandemia, se hacían coronaciones y no se movía un alma hasta que coronaban a la reina. Y no importa que sea a la 1 de la mañana, ¿sí o no? Pero aquí ya nos queremos ir. Qué frío, hermano, hombre, ya se tardaron ustedes. Pero para la coronación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, Byron? Mire, yo soy a veces crítico, pero crítica constructiva, no crítica destructiva. Y yo me paro a ver, y la fila de cristianos, ahí están los hermanos de Metodista, de Príncipe de Paz, de Iglesia de Dios, de todos estamos ahí. Yo también iba, ¿para qué lo voy a mentir? Ahí,
Pero para la iglesia nos aburrimos. ¿Será que usted se aburre frente a un partido de fútbol? Van a tiempos extras, no se aburre. Van a penales, no se aburre. Pero si se tarda el predicador, ya se aburre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos luchando con el reino de las tinieblas. Nos cuesta. Pero aviva el fuego el día de hoy. Aviva el fuego, joven y señorita, a ti te predico. Aviva el fuego. Predica la palabra de Dios. Apasionate por Cristo. Lee la Biblia, pasa tiempo con la Biblia. Toma muy en serio. Mire, aquí está mi esposa, yo no puedo mentir. No pasa ni un solo día que yo no lea un capítulo. Me he propuesto leer un capítulo mínimo diario. Yo leo diariamente este libro, diariamente. No hay ni un solo día que no lea la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿tú la lees? ¿La lees todos los días? Te motivo. Si no lo haces, hazlo ahora. Lee la palabra de Dios. Dile, dame palabra, Dios, para predicar. Mire, hermano, le voy a contar. Esto suena algo chistoso. Cuando yo era adolescente, como todos ustedes que también lo pasaron y están pasando, obviamente todo adolescente quiere tener novia. Yo no podía tener novia porque no tenía facilidad de palabra. Yo me acuerdo un día, había una señorita que me agradaba y me fui a la par de ella como un mudo y no le dije nada porque no me salían las palabras. No me salían. Le quería decir buenas tardes, hola, no sé, pero mejor me salía, ¿no? ¿Para qué? Y yo no podía hablar. Era muy tímido. No podía expresarme. Así que excusa, tú dirás, mire hermano Diego, yo quisiera predicar pero no tengo palabras. En oración le pedí a Dios y le dije, Señor, no tengo facilidad de palabra, pero ahora abre mi boca, abre mi lengua, quiero predicar. Y mire, hasta locutor de radio fui. Después de no poder hablar, de que no encontraba qué decir. Si tú eres así tímido o tímida, no tienes palabras, pídele al Espíritu Santo que te dé palabra. A mí la gente piensa que yo soy teólogo, nada que ver. La gente piensa que yo soy licenciado en teología, nada que ver. Yo estudié, pero muy poco tiempo. Si yo estudié posiblemente si fueron 7 meses, si mucho, lo que he estudiado. Todo es inspiración del Espíritu Santo. Yo de rodillas le digo, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento, abre mis labios, abre mi lengua, quiero predicar tu palabra, quiero exponer tu evangelio, dame sabiduría. Lo mismo tú, pídele sabiduría a Dios, abre mi boca, abre mi lengua, quiero predicar, quita timidez. Yo pasé un proceso el año pasado y recién voy saliendo de este proceso, bendito sea Dios. Toda la gente me pregunta, ¿qué te pasó, Diego? ¿Por qué adelgazaste mucho? Bajaste mucho de peso. ¿Será que encontraste diabetes? ¿Será que encontraste el coronavirus? ¿Qué te pasó? Y no les daba mayor explicación. Lo único que les decía, estoy pasando un proceso. Y hubo un momento, el año pasado, en estas fechas, yo la estaba pasando muy mal, re mal, malísimo en mi salud. Y honestamente, les soy sincero, llegué a creer que era el final, porque iba adelgazando. Y sí, me preocupé. ¿Qué tengo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy adelgazando? Semana tras semana. Y entonces hubo un momento que dije, posiblemente es el final, posiblemente llegó la hora. Pero ¿sabe cuál era la satisfacción que había en mi corazón? Un día le dije a mi Dios, si llegó el momento, mi satisfacción más grande es que le di lo mejor de mi vida a Dios. Lo mejor de mis pulmones se lo di a Dios. Fui locutor de radio por 9 años en Estados Unidos. La primavera de mi vida, mis pulmones se lo di a Jesús. Ustedes no saben cuando yo salía en el aire. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiovisión. Estamos desde la ciudad de Houston llevando las buenas nuevas. Y mire, salía con un entusiasmo en la radio. Le di lo mejor de mi diafragma, lo mejor de mi pulmón, lo mejor de mi juventud se lo di a Dios. Y dije, si llegó el momento, si llegó el final,
Esa es mi mayor satisfacción. Le di lo mejor de mi vida a Dios, pero no fue el final. Sigo acá en pie y voy a seguir en pie. Y le estoy dando lo mejor de mi vida a Cristo, lo mejor de mi juventud. ¿Cuántas personas están en este momento en un hospital pidiendo una segunda oportunidad? Y le dicen a Dios en su oración: si tan solo saliera con vida de este hospital, ahora sí prometo servirte. ¿Cuántas personas están en las cárceles en este momento, de rodillas, derramando lágrimas, diciéndole a Dios: si haces un milagro y yo salgo de esta cárcel, ahora sí te prometo servir? Demasiado tarde. No hay necesidad de llegar hasta ese punto. No hay necesidad de llegar hasta ese grado y hacer un compromiso con Dios. ¿Qué te parece si esta noche haces un compromiso con Dios? No vas a esperar hasta que estés en la sala de un hospital muriendo. No vas a esperar hasta estar en una cárcel que te dicten 15 años, 20 años de sentencia. Ahora puedes hacer un pacto y decirle: Señor, te voy a servir. Señor, voy a tomar en serio tu evangelio. Voy a avivar el fuego, Señor, y quiero predicar tu palabra. Quiero enamorarme de ti. Espíritu Santo, aviva el fuego en mí. Yo no sé cuántos el día de hoy quieren hacer un compromiso con Dios. ¿Cuántos el día de hoy quieren renovar sus votos con Cristo? Prediquen la palabra de Dios. ¿Qué le parece si inclina su rostro? Yo no conozco su vida. Yo no soy nadie para juzgarlo. Si hay alguien que ha cometido tantos errores en esta vida, ese soy yo. Pero también conozco al Dios de la misericordia. Conozco al Dios perdonador. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, y no te vengo a juzgar ni te vengo a condenar, solo te vengo a motivar. Quizás te quieres reconciliar con Dios. Tienes alguna debilidad que solo tú y Dios lo saben, y nadie más. Solo tú y Dios saben cuál es tu área frágil, cuál es tu área débil. Pero hoy te invito que te lo entregues a Dios y le dices: Señor, hoy te entrego esta debilidad. Hoy te entrego, Señor, este área donde soy sensible, donde muchas veces caigo. Ya no quiero hacerlo y lo vuelvo a hacer. Señor, hoy te pido perdón. ¿Qué te parece si repites conmigo esta oración? Señor Jesús, te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Reconozco, Señor, que te fallo. Reconozco, Señor, que me debilito. Pero hoy te pido perdón. Hoy me quiero reconciliar contigo. Quiero hacer nuevos votos contigo, Señor. Quiero enamorarme de ti. Quiero servirte. Aviva el fuego en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén.